Bienvenidos, esto es Observatorio Cultural. Vamos a hablar hoy de un coloquio internacional muy grande, con muchos riesgos y con muchos propósitos distintos. Se llama Los acosos de la civilización de muro a muro. Este coloquio va a tener lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre en la Ciudad de México y posteriormente en la Ciudad de Guadalajara. Nos acompañan, bienvenidos, Emiliano Monge, es escritor, politólogo formado aquí en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido, Emiliano. Aquí, del otro lado de la calle. Del otro lado de la calle. Y nos acompaña también el coordinador de contenidos y de temas en este congreso, en este coloquio, que es Enrique Díaz. Es politólogo también de la UNAM, escritor y compañero de trabajo, podemos decir. Sí, ahora sí. Pues bienvenidos a los dos. Estamos entonces a punto de entrar en este universo muy grande que preparó la Universidad de Guadalajara junto con la Universidad Nacional Autónoma de México a través de muchas instancias que no vamos a detenernos en repetir, pero digamos es la UNAM más la UDG reunidas para hablar, Enrique, de algo que se ha llamado, y creo que podríamos empezar con la explicación del título, Los acosos de la civilización de muro a muro. ¿Qué nos evoca este título y cómo llegaron a este título? ¿Qué nos quieren decir con invitarnos a un coloquio que se llame así, Los acosos de la civilización? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, pero sí, pues el tiempo, ¿no? El tiempo nos plantea muchas preguntas, hay disrupciones notables. Hoy cumplimos ya un año con la presidencia del presidente Trump y en su momento, pues la idea fue hacer un frente común para pensar, para hacer un diagnóstico de todos los retos sociales, políticos, económicos, ambientales que tenemos enfrente, ¿no? Y es una coincidencia pues muy importante porque estamos hablando de las dos universidades públicas más importantes del país, la UNAM y la UDG, y hacer un diagnóstico de esta época invitando a gente muy potente para hablar sobre esto que denominamos los acosos a la civilización, ¿no? Porque no solo es Trump, estamos viendo unos avances de discursos abiertamente xenófobos, racistas, demagógicos, una crisis del modelo neoliberal que no ha hecho más que acrecentar los niveles de desigualdad y el combate a la pobreza está pendiente, al acoso al periodismo. Son muchos temas que estamos viendo que aquello que llamamos civilización estamos ante un asedio, ¿no? Y es los acosos a la civilización de muro a muro porque justamente todo va del muro de Berlín, ¿no? Que se pensó que era el fin de una era en 1989 con la caída de ese muro, ¿no? Y que era la apertura de todos los, la caída de todos los muros simbolizada en uno. Sí, se cae el bloque soviético y se pensó en ese momento que estábamos ante incluso gente como Francis Fukuyama y su ingenuidad ante el fin de la historia, la democracia liberal triunfando. Y eso fue en 89, ese relato duró muy poquito, ¿no? Y después fueron las Torres Gemelas, todo esto, y ahora estamos con otro muro, que es la que nos amenaza y nos interpela directamente a los mexicanos, que es este muro que quiere construir el presidente de Estados Unidos, y tenemos que pensarlo, ¿no? Es una forma, el coloquio, yo, si me vas a resumirlo, es como una forma de ajustar cuentas con el tiempo presente, y desde las dos universidades públicas más importantes, más grandes del país, invitando a gente también, ahorita si quieres ya hablamos de los temas y de las mesas, pero a gente internacional, porque son más de 40 autores, muy potentes internacionales y muy potentes nacionales, ¿no? Claro, como Emiliano. Como Emiliano. Emiliano, a propósito de tu novela, de la cual me encantaría que nos platicaras un poco, y tu posición como escritor, y en el ámbito de lo que está diciendo Enrique, ¿cuál es el lugar que tiene ahora un escritor o cuál es el compromiso que tienen los escritores o la ficción incluso para hacer frente? ¿Cómo es que la literatura puede o no ser un muro? ¿Y qué tiene que ver con el derribamiento o la construcción de los muros? Bueno, yo creo que es, primero, todo escritor es una persona, ¿no? Que tiene un compromiso político previo o independiente al de la escritura. Pensar en una situación como la actual, se piensa incluso antes de pensarla como escritor, se piensa como ciudadano, como decía Enrique, es la civilización la que está siendo acosada o lo que pensamos que le da identidad a la civilización actual, ¿no? La que está siendo acosada por muchos frentes. La escritura es una manera de defenderlo, el periodismo es otra, ¿no? El arte en general. Pero yo sí creo que es importante pensar que
tanto desde la literatura como desde las artes y sobre todo el periodismo, porque yo soy un convencido de que el arte y la literatura pueden cambiar a una persona. Después lo que esa persona haga es consecuencia ya de otra circunstancia. Pero el periodismo sí puede cambiar directamente la realidad, ¿no? Es decir, creo que sí tiene un poder mayor. Y por eso me parece tan interesante que en el coloquio, además de escritores y artistas, haya también periodistas, ¿no? Para tener esas dos visiones. Pero sí me parece importante señalar que creo que en este sentido de lo que pasó después del muro de Berlín hasta ahora con este nuevo muro, hemos asistido a una transformación que se nos pasa, que es la del hecho de que aquel miedo a la diferencia, aquel tan manido miedo a lo diferente, que ha sido como la causa de los muros, del enfrentamiento, ¿no? Que el neoliberalismo digamos, vuelto mucho más recalcitrante, ha dado un paso más y ahora el problema no es lo diferente, sino lo igual. Y creo que eso es el gran muro al que nos estamos enfrentando, ¿no? Es decir, ese ascenso del que hablaba Enrique de las ultraderechas, para no hablar solo de Trump, cómo crecen estos movimientos en Europa, en los países sobre todo del primer mundo, tiene que ver con el hecho de que se están juntando los rebaños de lo igual, ¿no? Es decir, claro, las redes sociales, por ejemplo, la gente busca a personas que se parecen a ellos, a personas que hablan como ellos, a personas que piensan como ellos, a personas que actúan como ellos, se encuentran y se generan unas especies de guetos, y así se encuentran la gente de ultraderecha también, es decir, y se rompe el vínculo con todo lo demás. Es decir, el espacio con lo diferente se ha ampliado, ahí hay un muro enorme, ¿no? ¿Cómo enfrentamos ese muro igual que los otros? Desde la literatura, pues Enrique y yo lo hemos platicado muchas veces, es el camino de la empatía, ¿no? La literatura y las artes nos permiten ponernos en el lugar del otro, romper ese vínculo de lo igual y atreverse a brincar los muros para ser alguien más. No solamente para parecerte, no solamente para ponerte en el lugar, sino para realmente atreverte a vivir la vida del otro, que implica no solo ponerte en el lugar del otro, vivir la vida del otro, sino deshabitarte a ti, ¿no? Dejar de ser tú un momento para ser alguien más. Y en el dejar de ser tú, eso es tan importante como ser el otro, ¿no? Claro, y esto la literatura, las novelas, la pintura, el periodismo, la crónica, ¿no? Todo esto te lo permite, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Claro, y bueno, antes de continuar con la propia formación de los temas y demás, Emiliano mencionaba una palabra que fue, creo que la más mencionada en la inauguración de este coloquio, que es la desigualdad, ¿no? Tú hablas de igualdad, desigualdad, diferencias, similitudes, empatías, antipatías, y creo, Enrique, que el tema, incluso desde la posición de los ambientalistas que estuvieron con nosotros en la inauguración, me refiero a Noam Chomsky, a Somerville, a Alicia Bárcena, a Mario Molina, todos indicaron una distinción desde la desigualdad. Dieron números terribles y desgarradores desde la posición de alguien que piensa la civilización en materia ambiental. Pero eso solo fue el inicio. Hay una serie de otros temas que están también y que van a indicar también una desigualdad. Y ahí en ese sentido, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero la cultura también ha marcado desigualdades dramáticamente, ¿no? Empezando por las posibilidades alfabetizadoras o analfabetizantes en algún momento, y sin duda también la cultura puede en algunos momentos ser un muro y que distingue y que margine, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en materias de cómo pensaron el coloquio. Pues, es muy importante como no centrar en la figura de Trump, que es, digamos, es lo que es, ¿no? Pero tomarlo más bien como un síntoma de una época que está en riesgo, ¿no? Una época enferma, porque no es solo Trump, ¿no? O sea, no da miedo a Trump, sino a toda la gente que votó por él. O sea, lo que hay que pensar es qué clase de circunstancias cristalizaron para que un sujeto de ese calibre esté en el país de una democracia tan vieja como Estados Unidos. Y porque es el Brexit, es el ascenso de partidos neonazis en Austria, Le Pen, por todos lados. Digamos, en muchos lados del mundo estamos viviendo esta ola xenófoba, que es un muro, en este caso el físico es más evidente, pues una violencia que tiene que ver con el lenguaje y la idea del muro físico, que al final de cuentas es más simbólico que otra cosa, porque han probado los muros su ineficacia todo el tiempo. No van a parar la migración, lo va a hacer más dramático. Sí. Entonces, y Trump lo sabe, pues, o sea, es una cuestión de mantener tranquilidad hacia unos otros,
hacia un otros, ¿no? Como decía Monge, ¿no? Hacia el extraño, hacia el diferente, hacia el diverso. Es más una cuestión que tiene que ver también con el imaginario que con la efectividad real. Van a seguir tratando de pasar, van a pasar y van a hacer simplemente más trágico ese trayecto. Pero no quedarnos solo en ese muro físico. Hay muros que son simbólicos del lenguaje, o sea, está la violencia, el sexismo, la xenofobia, el racismo, que están encarnados en el lenguaje, pero también violencia que es sistémica. ¿Y qué es esto? Es la desigualdad. O sea, hablamos de migración y de que Trump un muro y todo eso, pero el gran motor de la migración, por ejemplo, es la desigualdad. Y eso nos corresponde a nosotros, y eso nos corresponde al fracaso de un modelo que no nos está llevando a ningún lado. No solo por la cuestión de la desigualdad y el combate a la pobreza y los índices que tenemos en este país de violencia relacionados a esa falta de oportunidades, esa inequidad brutal, sino también pues, por muchos otros sentidos en donde está pendiente esta posición para poder enfrentar todos estos acosos que nos circundan. Porque cuando me dices cómo pensamos los temas, pues una forma es hacer como todos los ofendidos por esta clase de sujetos. Si pensamos en Trump, ¿no? Pues es desde los musulmanes, que lo primero que hizo fue impedir la entrada de 7 países musulmanes, ante el sexismo de su discurso, pero también ¿no? Pero es importante hablar de esas fronteras que son no solo físicas, sino que tienen que ver con la desigualdad y la falta de oportunidades, porque, por ejemplo, el cambio climático, verlo desde perspectivas multidisciplinarias. El calentamiento global, puede ser que las guerras a futuro sean por el agua, y eso Chomsky y todos ellos lo ligaron a esto. O sea, las migraciones futuras pueden ser consecuencia del cambio climático. El crecimiento del mar está creciendo y lo van a hacer. Y lo van a hacer, es decir, no hay un solo lugar que sea considerado reservas futuras de agua donde no haya empresas israelíes, por ejemplo, ¿no? Es decir, están haciendo inversión, hacen fundaciones para conservar cierto tipo de árboles, pero en realidad lo que están haciendo es apropiarse de unas zonas de reservas de mantos acuíferos importantes a futuro. Lo que dice Enrique es verdad, es muy probable que las guerras futuras sean por el agua, ¿no? Vamos a quedarnos en ese momento para que volvamos después del corte exactamente donde estamos en el asunto de las políticas ambientales como previsión de estos acosos de una civilización que se escurre, ¿no? con la falta de agua, que se va con la falta de árboles y demás. Estamos entonces en Observatorio Cultural hablando del coloquio internacional Los acosos de la civilización de muro a muro. Regresamos en un minuto, no se vaya, Observatorio Cultural. Estamos de regreso hablando de los acosos a la civilización de muro a muro. Nos habíamos quedado, Emiliano, entonces, en este planteamiento que tenemos de que las políticas ambientales parece que es un futuro remoto y que en realidad estamos a punto de ver desbordar el resultado de las antipolíticas ambientales. Sí, bueno, es que como decíamos, no es cosa de centrarse en Trump, ¿no? Pero son varios los líderes. Y sobre todo estos movimientos de ultraderecha que son negacionistas ante el cambio climático, ¿no? Son negacionistas. Hay gente que ha llegado al punto de decir que es un proceso natural del planeta, el deshielo de los polos como se deshielaba a los refrigeradores de antes para que no se echaran a perder, ¿no? Es decir, como si el planeta estuviera haciendo ese proceso. Se dice cualquier tontería con tal de negar el cambio climático. Lo importante es que no lo hacen por un asunto de futuro, lo hacen por un asunto de presente. Lo hacen para seguir explotando al planeta en el hoy, niegan las consecuencias del mañana, ¿no? Es decir, y hablábamos del agua, pero se puede hablar de muchas más cosas, y muchas de ellas que además generan otro de los grandes temas del coloquio, que es la migración, ¿no? Es decir, las mineras, sobre todo mineras canadienses, están arrasando a América Latina. La minería a cielo abierto y también de profundidad está cambiándole el rostro por completo y está obligando a comunidades enteras a migrar. Más que en migración, en verdaderas diásporas. Ya no es una persona de una familia o 2 primos o un hermano o algunos miembros de una comunidad, sino comunidades enteras que tienen que dejar un territorio que fue destrozado
para asegurar la supervivencia ya no solo de los individuos, sino de las comunidades, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho y siempre se habla mucho de los 300 años de colonia española, se sacaron 15,000 millones de toneladas de plata, ¿no? Solamente en los últimos 10 años la minería canadiense ha sacado 200,000 millones de toneladas de plata. Y esto está pasando en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Esto genera unos movimientos migratorios mucho mayores de los que de por sí ya había. Pero tampoco es solamente la minería, es también, por ejemplo, la agricultura genéticamente modificada, ¿no? Claro. Que lo que hace es que después de que la planta no da semilla, los campesinos están atados a comprarla a un laboratorio, ¿no? a una gran agroindustria. No tienen dinero para comprar la semilla y entonces vienen también otros movimientos migratorios enormes, ¿no? Es decir, y estos movimientos siempre van de tercer mundo a primer mundo. Y uno de los nudos es México. Uno de los nudos es toda América Latina yendo, bueno, no toda América Latina, sobre todo Centroamérica y las Antillas, tratando de llegar a Estados Unidos por México. Y nosotros vamos siempre atrás, vamos siempre muy retrasados ante la realidad de la migración. Claro. Ahora que por fin vemos a los centroamericanos, ya tenemos un problema enorme con migración africana, tratando de llegar a Estados Unidos por México, ¿no? Y no solo, ahora tenemos una realidad mayor, que es que como se están generando, vienen de países en guerra, como El Salvador, porque lo que en El Salvador sucede con las maras salvatruchas es una guerra interna. Estos ciudadanos no solamente son migrantes, tenemos que también ser capaces de darles la denominación de refugiados. Y ese es el terreno donde la violencia y la legalidad se confunden, ¿no es cierto? O sea, hay una serie de legalidades que son absolutamente violentas, pero no las vemos porque las vemos desde la legalidad. Uh-huh. Y ahí me gustaría acercarme un poquito a todas estas irrupciones. ¿Cómo las piensa alguien que como tú está organizando un coloquio? ¿Cómo ordenaron los temas? ¿Cómo ordenaron a los invitados? Los acosos a la civilización, pues es una múltiple entrada de miles de puertas, desde la economía, desde la política, desde los escritores, desde la cultura, desde la política ambiental. ¿Cómo organizaron los temas, Enrique? Pues mira, para empezar, como éramos dos grandes universidades y varias instancias aquí dentro de la UNAM, entre Coordinación de Difusión Cultural, Secretaría General, pues digamos fue... Y la Secretaría de Atención a la Comunidad, la de GACO, digamos, son muchas instancias que tenían muchas propuestas de invitados y la idea fue eso, buscar voces para mí lúcidas y plurales, ¿no? Sí. O sea, si ves la lista de invitados que no ponemos aquí porque se nos lleva el programa, son más de 40 en 9 eventos, que ya empezó el primero con la inauguración, donde estuvo Molina, Chomsky y todos ellos hablando del cambio climático. Son muchos invitados y la cuestión un poco de distribución fue buscando las preocupaciones que tenemos ahora para abordar esta época que nos exige tomar posición. Claro. Entonces, si me preguntas, por más allá de que hay muchos trasfondos ideológicos entre los invitados, muchas disciplinas, o sea, todas las mesas son multidisciplinarias, o sea, la idea es generar debate, para no quedarnos en el gueto donde los que pensamos igual, pues. Claro. No, la idea es poner en una misma mesa gente que tiene perfiles diferentes, disciplinas diferentes y posiciones diferentes, pero tienen en común que se han manifestado bastante activamente frente a estos acosos que decimos, ¿no? Frente a la discriminación, frente a la desigualdad, frente al racismo, frente a la xenofobia. Entonces, eso es en donde convergen nuestros invitados. Es gente que habla fuerte, que habla claro, que no tiene miedo de hablar claro y que necesitamos esto, pues, es tomar posición. Por eso el hecho de que lo inauguraron los dos rectores es importante, es una declaración. Claro. Es un statement, ¿no? Y las mesas más o menos invitarlos, ¿no? Empezamos muy bien, el 15 se nos quedó pequeña la sala mesa, con todos los figurones y además el gran Chomsky, que en nuestra comunidad es muy querido, ¿no? En la UNAM es muy querido, con todos esos figurones, se nos quedó chiquita la mesa, hubo personas afuera. Y va a seguir el coloquio en CEU el martes 21, el 22 y el 23, el jueves. Hay mesas en la mañana y en la tarde. Desde las 12 del día. Las primeras empiezan a las 12 del día en la sala Covarrubias. El primer día tiene que ver con lo político y lo económico. Sí. ¿No? Se hablará de las regresiones políticas y el futuro de la democracia, porque tampoco es, digamos, no se asusten, no es todo el pesimismo, ¿no? O sea, hay también cuestiones que dan cierta luz. O sea, simplemente pensar en un movimiento, una candidatura como la de Bernie Sanders o la de Jeremy Corbyn, hay de repente irrupciones que también son positivas, ¿no? Confluyen, ¿no? O sea, un tipo como Bernie Sanders que incluso se llevó a manifestar, puso en el debate la palabra socialista en Estados Unidos, que es
tema. Claro. Hay futuro, el papel que tiene Internet en ella, y en la tarde también se hablará de economía, ¿no? Se hablará de economía sobre esto, desigualdad, combate a la pobreza, desarrollo sustentable, ¿no? Entonces el primer día estará desde Claudio Lovnitz, José Goldenberg, Rolando Cordera, muchos invitados. El segundo día tiene que ver más con estas cuestiones del cambio climático, la protección del medio ambiente frente al discurso anticientífico, sí, y la cuestión de la migración y la ciudadanía. Que es en la mesa en la que tú vas a estar. Sí, Emiliano lo invitamos junto al padre Solalinde, Nick Wested y Miriam Hassan, en una mesa, la de él en específico se llama Narrativas y Testimonios de la Migración, y es ver cómo un fenómeno de ese tipo hoy en día ya no se puede analizar desde una sola perspectiva. Claro, o sea, por eso están cineastas, literatos. Cambio climático, porque también, defensores. o sea, digamos, lo que viene es la guerra del agua y todo eso, o sea, la migración es por desigualdad, por sequía, por violencia, por guerra. Ya los fenómenos hoy en día no se pueden analizar bajo el prisma de una sola disciplina del conocimiento. Claro. Y el tercer día vamos con, son muchas mesas, está toda la información en el sitio del coloquio que se llama losacososalacivilizacion.mx. La vamos a ver en la pantalla, pero el tercer día nos estabas diciendo, y eso es importante para Observatorio Cultural, una mesa sobre cultura. Sobre cultura y sobre periodismo. La primera es una, y ahora yo recupero lo que decía Emiliano, porque creo que los que se lo están jugando y mucho en este país y en Centroamérica, son los periodistas. Son los periodistas, ¿no? Es como el narcotráfico, ¿no? Si quieres ver quién es peligroso, sigue a quién están matando. Y en este país la violencia contra periodistas es muy fuerte. Entonces es una mesa sobre acoso al periodismo, el jueves a las 12, en la Sala Covarrubias. Y en la tarde, sobre el papel que tiene el arte y la cultura como forma de resistencia. Lo que decía Emiliano, ¿no? ¿Qué papel tenemos los que escribimos ensayo, novela, todas las formas, el arte, ¿no? Cine? Va a venir, por ejemplo, una novelista de Zimbabue, Tsitsi Dangarembga, desde puntos diferentes sobre ella. Por ejemplo, habla sobre postcolonialismo, sobre sexismo, sobre el papel que tiene la mujer hoy en día en una sociedad como la africana, pero como puede ser en Latinoamérica. Digamos, cómo resistir desde el arte y la cultura, desde la imaginación en suma. Ahorita que decía Emiliano, la posibilidad de ponerte en el lugar del otro tiene que ver con esto. Claro. La posibilidad de por un momento ser quien no eres, y qué significación política tiene eso. Desde la cultura. Y los últimos 3 días van a tomar lugar en la FIL Guadalajara, en el marco de la FIL Guadalajara. Que es una alineación también muy, muy potente. Mira, la primera mesa simplemente el sábado 25 es sobre solidaridad y corresponsabilidad. Está el filósofo Gilles Podevsky. Gili Povetsky, que me encantó ver que va a estar 2 días. Vamos a tener la oportunidad de ver 2 días a Gili Pero Povetsky. mira, con Eufrosina Cruz, Rob Riemann, va a estar Jacques Attali, un gran también intelectual y político, que estuvo también en Francia, Jacques Attali, con Giovanni Sánchez. El domingo 26 sobre inequidad y populismo, y sobre ciudad, y aparte de cine, tenemos cine. Me gusta muchísimo que hayan invitado a Ana Elena Malet y que esté presente el diseño y la curaduría. Los planteamientos curatoriales son una manera de dialogar, de resistir, de aportar, ¿no? Y me encanta que esté también, y además hablando con Gili Povetsky, buena suerte para Ana Elena. Pues que son espacios, ¿no? Las bueno, aulas, por supuesto. O sea, las aulas, los museos, o sea, ¿qué papel tenemos como para resistir? Pues son trincheras muy humildes, muy pequeñas, puede ser, pero son insustituibles, en ese sentido son importantes. O sea, la cultura tiene un papel, claro, y tenemos que tomar posición ante esto. Y lo que se va a tomar aquí es, o sea, la protagonista es la palabra, pero el día de Chomsky había 400 personas fuera. O sea, que ya la sala no tenemos una sala más grande en la UNAM. Bueno, pero hay que decir que esto se puede seguir también por streaming, se puede servir por TV UNAM en vivo. En directo, claro, en directo. Ahí lo están viendo en pantallas, y en streaming también, pues me dijeron que fue altísimo la gente que lo siguió en vivo. Pues, entonces la gente también quiere escuchar. 3.500 personas siguieron en streaming. Mario Entonces, Molina, Alicia Bárcena. El compromiso no es para darte miedo, Emiliano, pero sí creo que el compromiso de los participantes es enorme, y yo los quiero felicitar a ustedes por la parte que les corresponde como organizadores, porque creo que el trabajo es magnífico, la selección de temas y personas invitadas son impresionantes. Y Emiliano, me encanta tu posición como escritor, y me gusta y retomo este compromiso que tú dices que un escritor tiene también un compromiso político siempre, ¿no es cierto? Sí, entonces, bueno, tu mesa suena maravillosa, y te estaremos siguiendo. Para concluir, pueden decir una frase de final. ¿Qué quieres decir para concluir? Yo, pues, tratando de cerrar un poco y apelando a lo último que decía Enrique, al asunto de también el peligro en el que está la palabra, es decir, entender la importancia de esos micro
resistencias de los espacios, los salones, etcétera. También hay que ver que del otro lado lo entienden perfectamente bien, es decir, lo primero que hizo el gobierno de Trump antes de hacer leyes, antes de hacer decretos, fue quitar la página en español de la Casa Blanca, ¿no? Es decir, eso es una declaración de principios enorme, ¿no? Es decir, nos vamos con eso. Entonces, ¿y tu cierre sería? Pues mejor no hablo como profesor o escritor, sino como coordinador, invitarlos, porque es mucha gente, o sea, digamos, aquí se hizo la coordinación de contenidos, pero es mucha gente involucrada, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo de instancias dentro de la UNAM, UDG, Universidad Veracruzana, Universidad de Arizona, el proyecto Origins. Muchos colaboradores, muchos patrocinadores y es gente muy potente. No sé cuándo volvamos a tener la oportunidad de escuchar a tanta gente tan importante que habla claro, que habla fuerte y que toma posición ante una época que nos amenaza, ¿no? Pues con eso nos quedamos, tomar posición, por lo menos tomar un espacio para reflexionar sobre los acosos a la civilización de muro a muro. Mucha suerte al coloquio, mucha suerte a los ponentes y lo esperamos. Síganos en la transmisión que vamos a tener durante todo el coloquio en TV UNAM y también por streaming a través de cultura.unam.mx. Esto fue Observatorio Cultural, soy Anel Pérez, muchas gracias.